posición para uno sentarse allá atrás. Porque uno ve lo que otros no ven. Y yo decía, si Carmencita no manda a pedir que se cante ese coro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Saben por qué? Porque cuando yo comencé a cantar, simple y sencillamente lo canté. Y según iba escuchando lo que Dios estaba haciendo, porque créanme, Dios está haciendo algo. Yo decía, esto no es para cantarlo a otro, esto lo necesito yo. Es de todo conocido, ¿verdad? Que uno, pastor bivocacional, uno se cansa. Y siempre se lo digo a la gente, estoy cansado, no por la iglesia, porque la iglesia es mi deleite, el estar aquí, el preparar los sermones, el llegar a la casa. Estas son vacaciones, pero el trabajo cansa. Llevo 29 años trabajando de barbero. Y pues ahora en estos días, la semana que viene, cumplo 6 años de tener mi negocio propio. Y ahora es que yo trabajo. Cuando uno es empleado, aunque en la barbería no existe tal cosa como empleado, uno se va a la hora que quiere, y si el jefe cierra bien, ahora que uno está solo, yo trabajo en los cañitos de barbería, yo estoy solo y es un negocio pequeño, estoy yo nada más. Y usted se mete el lunes a una aplicación que yo tengo para sacar citas y ya para la semana no hay. Y gloria a Dios, es la provisión de Dios. Pero usted viene arrastrando desde noviembre, que es la época fuerte en esta cuestión de los que estamos en la rama de la belleza. La gente se quiere poner más linda en Navidad, no sé por qué. Para comer lechón y sentirse más culpable en enero. Pero cuando uno es empleado y son muchos los barberos, se divide el trabajo y como que en enero, febrero, o sea, hasta mayo, que son las graduaciones, es época bajita. Yo no he tenido eso. Y se cansa. Y son en momentos como este donde uno dice, gracias, Señor. Porque el Espíritu Santo es quien renueva las fuerzas. Amén. Así que si no lo hacías tú, lo iba a hacer yo. Pero nosotros todas las mañanas antes de comenzar el servicio oramos, y entre las cosas que pedimos es que su Espíritu Santo tome control. Entonces no nos puede sorprender cuando eso sucede. Debería ser lo normal. Sorprendernos debería que no sucediera. Amén. Vamos a estar puestos en pie, vamos a buscar la palabra del Señor. Va a estar puesta ahí mi hermano y baterista en el día de hoy, Jerry, me va a ayudar porque damos gracias por ese muchacho, ¿verdad? Me sorprendió, decía, este tipo es un hombre orquesta. ¿Verdad? Tengo a René, que es otro hombre orquesta, así que estamos queridos. Con los músicos que tenemos, mire, tenemos una sinfónica. Y busquen la palabra del Señor en Santiago 9, versos 19. Santiago, perdóneme, 1, versos 19. Y aunque tal vez le va a aparecer ahí 2 al 12, no va a ser completo eso. Va a ser hasta el 27 que vamos a estar leyendo. Del 19, Santiago capítulo 1, del 19 hasta el versículo 27. Cuando lo tengan dicen amén. Si usted no tiene Biblia, acérquese a uno que sí tenga, y si no, pues está aquí al frente. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón.
porque tiene el poder ¿para qué? Para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Señor, es tu palabra la que vamos a predicar. Es tu palabra la que ha sido cantada, leída a saciedad en esta hermosa mañana. Y es tu Espíritu Santo el que revela a nuestra vida qué es lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Y Señor, ha sido evidente que tu Espíritu Santo está en este lugar. Así que oramos, Dios, para que tu Santo Espíritu sea quebrantando corazones, destapando oídos y ojos espirituales, para que podamos entender, escuchar tu palabra y salir de aquí poniéndola en práctica en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oro para que toda cadena sea rota en esta mañana, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Se pueden sentar. La carta de Santiago dirigida a aquellos que estaban dispersos a consecuencia de la persecución de los religiosos de la época, persecución ocasionada por la revolución que trajo consigo la muerte, resurrección y posterior predicación de Cristo como Señor y Salvador por medio de su sacrificio. Esta carta está llena de una riqueza invaluable de consejos para los creyentes que tuvieron la oportunidad de leerla en su tiempo y para todo aquel que hoy día le preste atención. Así que esté atento porque vamos a estar navegando en Santiago por varios domingos. A fin de cuentas, nosotros también somos parte de ese grupo disperso, marginado y hasta cierto punto perseguido por una sociedad que nos odia y que lo único que busca es vernos caer constantemente. Con la diferencia que nuestros perseguidores no solamente usan vestimentas religiosas como los de aquel tiempo, sino que también utilizan otros medios para ocultarse. Otra manera de disfrazar su maldad, ¿verdad? Entonces, de manera cobarde, estar constantemente señalándonos y juzgando a la iglesia. Y hoy que tenemos tanto acceso a las redes sociales, nos damos cuenta. Muchos que se paran por medio de sus redes a espotrillar, como decimos acá, contra la iglesia. Y más cuando ven a uno caído. Como iglesia y cuerpo manifiesto de Cristo aquí en la tierra, deberíamos estar más pendientes y comprender de una vez cuán serio es esto de seguir a Cristo y enfrentar con valentía a todos aquellos que desean nuestra destrucción, aunque en su hipocresía expresen todo lo contrario. Deberíamos de pararnos en la brecha, como iglesia, como cuerpo de Cristo, y defender nuestros postulados. Y hago un paréntesis en la predicación, porque si no lo digo, exploto. El ver personajes en la televisión que llevan noticias coloridas detrás de personajes ficticios y hablar de la pastoral de la iglesia, de la pastoral de Puerto Rico caída por pecados y situaciones que todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar a mayor o menor magnitud, es apoyar a aquellos detractores de la iglesia. Quiero que me entiendan. El ver ese tipo de programación que lo que hace es denigrar y pisotear a aquellos que están caídos
es apoyar al que está pisoteando al creyente que hay. Cierro paréntesis. Amén. Debemos de pararnos, ¿verdad? Estar pendientes, comprender esto, la seriedad de vivir la vida cristiana. Pero para eso se necesitan las mismas dos características que son necesarias para reconocer y aceptar nuestra condición de pecado, de pobre en espíritu, y a Jesucristo como único Salvador de la misma. Las cuales mencionamos anteriormente. El domingo pasado predicamos acerca de ellas. No fue el mensaje central, pero estaban ahí. Y estas características que debemos poseer son valentía y madurez. Así que si no las apuntó el domingo pasado, apúntelas por alguna esquina. Si bien es cierto, como predicamos la vez anterior, que es difícil la vida del cristiano, también lo es que el desconocimiento de aquel que nos invita a vivirla y de su ley perfecta aporta a que la vida cristiana sea aún peor. Es difícil de por sí, pero si usted no se toma la molestia de conocer a aquel que nos invita, que nos llama, que nos acepta, que nos salva, y de la palabra que ha dejado en nuestras manos para poder tener acceso al conocimiento real, la vida cristiana va a ser mucho peor. En Oseas 4:6, creo que está puesto por ahí, en Oseas 4:6, Jehová advierte al profeta del peligro que corre todo aquel que no dedica tiempo a conocer y a relacionarse estrechamente con Dios y con su palabra. Miren cómo dice. Hay una área roja subrayada, porque hay que darle énfasis a eso. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a conocerlos como mis sacerdotes, a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron que las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Así que la problemática viene desde mucho antes. Jehová mismo hace, o sea, ustedes se niegan a conocerme, y no tan solo a conocerme a mí, se olvidan de las leyes que les dejé. Y esto es precisamente lo que Santiago quiere establecer por medio de su carta a esta iglesia dispersa y que podemos ver en los primeros versos que compartimos en la lectura de hoy. Recuerden que él le escribe a hombres y mujeres que nacieron y crecieron escuchando la ley todos los días, pero que podrían llegar en algún momento a pensar que ya que hemos sido libres de la opresión religiosa que conocíamos y que solo nos dirige a la muerte segura, no deberíamos seguir obedeciendo lo que está en ella establecido. Podrían llegar a pensar en eso, haciendo así una falsa conexión y hasta cierto punto peligrosa entre los religiosos y su manera de vivir con la palabra de Dios que aquellos líderes utilizaban. A lo que Santiago les aclara, wow, esperen un momento. Sé que la situación es una frustrante, ser perseguidos por haber comprendido la verdad encerrada en esos libros que por años escucharon, y peor aún, por los mismos que lo recitaban, no es para menos. Pero acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque ella tiene el poder para salvar su alma. Sé que todavía no entienden por dónde voy, pero sigan. Uno de los tantos consejos compartidos por Santiago en su carta es la necesidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Y sé que desde que fui nombrado como pastor en esta bendita iglesia he estado machacando con lo mismo. Pero es que hay una sola verdad y una sola manera de vivir agradando a Dios, y ambas las encontramos solamente en su palabra. Así que si no la leemos, si no la estudiamos, si no la devoramos, jamás podremos conocer la verdad y mucho menos vivir de la manera en que nuestro Padre anhela que vivamos, obedeciendo. Es imposible sin acercarnos al libro y al creador del libro que podamos vivir.
Cuando uno observa esta carta en su contexto, se da cuenta de que Santiago le escribe a gente que está molesta con aquellos que en nombre de la religión les habían pisoteado. Él lo sabe, Santiago lo sabe. Él sufrió también a manos de los religiosos de esa época que tenían el arte de utilizar las escrituras para su propio beneficio, enriqueciéndose y abusando de aquellos menos afortunados. Situación que Jesús enfrentó durante su ministerio. A eso vino, no a derrocar la ley, sino a dejarle saber a todos aquellos que le seguían cuál era la correcta manera de vivir por medio de ella. A eso vino Jesús. Pero si no conocemos la historia, somos tentados a repetirla. Si no conocemos la historia, somos tentados a repetirla. Dios no quiere una iglesia que siga ciegamente a un líder porque lo que dice tiene sentido o se expresa tan bien que convence, y mucho menos quiere una iglesia que sirva y haga las cosas por temor a perderse en el infierno si no lo hace. Vuelvo y les repito esto. Dios no quiere una iglesia que siga ciegamente a un líder porque lo que dice tiene sentido o se expresa tan bien que convence, y mucho menos, mis amados, quiere una iglesia que le sirva a Dios y que haga las cosas porque si no lo hace, se pierde en el infierno. Dios no quiere ese tipo de iglesia. Dios desea un pueblo que viva una relación personal con Él y que escuche su voz, que se tome la molestia de vez en cuando sacarle el polvo a ese libro que tenemos en la mesa de noche, abrirlo y estudiar la palabra por nuestra propia cuenta. Y no solamente venir domingo tras domingo y limitar el aprendizaje de esa palabra que salva el alma a 30 minutos de predicación por semana. Dios no quiere eso. Él quiere darse a conocer. ¿Y usted cree que 30 minutos de conversación semanal nos permita tener una relación? Seamos sinceros, ¿ustedes lo creen? En mi caso, yo dedico muchas horas de la semana a la preparación del sermón que domingo tras domingo comparto con ustedes, porque sé la gran responsabilidad que me ha sido delegada y voy a tener que rendir cuenta. Pero lamentablemente muchos otros no. Entonces hoy día los púlpitos están llenos de motivadores que tienen un buen verbo, una manera muy agradable y elocuente de expresarse, pero que podrían llevar a miles de sus enamorados directito al infierno. Porque los enamoran. Y lo que dicen es, no, que chacho, eso no puede venir de otro lado. ¿Ah? La labia. Les endulzan el oído. Y la palabra advierte acerca de esto. Con esto no quiero decir que no escucha a nadie más que a su pastor porque él tiene todo el conocimiento, no. Eso no es lo que estoy queriendo decir. Yo también, de vez en cuando, esta mañana yo venía escuchando al pastor Misraín Esquilín. Por la mañana venía y la suegra se montó y me habló. Ay, déjame quedarme quieto. ¿Verdad? Yo también lo escucho por las predicaciones compartidas por los medios. Y por eso mismo es que sé que hay muchos que lo que dicen podría llegar a ser hasta antibíblico. Podría llegar a ser hasta antibíblico. Pero la única manera de usted reconocer una mentira es conociendo la verdad. Señor, aleluya. Si usted nunca ha visto ni por casualidad un reloj Rolex original, jamás se dará por enterado que le están vendiendo una réplica. Y seguramente será engañado. Lo mismo sucederá si no conoce la verdad revelada en las Escrituras. Así que el consejo es para nosotros también en este tiempo. Debemos ser rápidos para escuchar,
lentos para hablar y mucho más lentos para enojarnos. Todos en alguna ocasión hemos cambiado el orden de estas sabias palabras que comparte Santiago. Nos volvemos lentos para escuchar, pero para criticar, o sea, hablar, y para enojarnos con algunas posturas, somos los más rápidos. Señor, aleluya. Entonces caemos en el otro extremo. Juzgamos desde nuestra perspectiva, motivada en ocasiones por nuestros prejuicios. No escuchamos a este predicador porque, muchachos, este se dice esto. Dígame. Entonces, somos motivados a veces en ocasiones por nuestros prejuicios acerca de aquel que alguna vez cayó y Dios lo perdonó, pero usted no. Entonces cerramos esa puerta y no le damos la oportunidad a procesar aquello que hemos escuchado, que podríamos escuchar, retener lo que puede ser de bendición. Oigan, y lo demás lo desecha. La palabra nos dice eso. Escuchemos, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. La palabra de Dios tiene el poder de salvarla. Y aunque tal vez el mensajero no haya sido santo de su devoción y tenga un montón de defectos, créame, ni aun eso le va a restar al poder que en ella encontramos y que es capaz de transformar vidas. Ustedes saben cuántos han venido a los pies de Cristo escuchando el mensaje de salvación de uno que hoy es un apóstata y que está lejos de la verdad. Quizá algunos de ustedes que están sentados en esta mañana vinieron a los pies de Cristo escuchando la voz de alguien que tal vez su testimonio va contrario a lo que usted escuchó. Pero ni eso detuvo el poder de la palabra de Dios. Lo segundo que debemos prestar atención va entrelazado a lo primero. Y es que podemos escuchar, leer, estudiar y devorar la palabra de Dios. Pero si no la ponemos en práctica, si no vivimos de acuerdo a él, si no la aplicamos a nuestra vida, nos engañamos a nosotros mismos. El verso 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y aquí es donde se separan los niños de los hombres, como decimos en el barrio. Usted puede ser un santo intelectual. Usted puede saberse todos los versículos necesarios para contestar cada duda o pregunta a cualquiera que se le acerque. Puede ser una concordancia Strong ambulante. Si usted no sabe lo que es la concordancia Strong, René sabe, es un mamotreto así de gordo. Así de gordo. Usted puede ser todas esas cosas, pero si no pone en práctica lo que sabe, está perdiendo el tiempo. Santiago dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso es triste. Usted puede engañar a todo el mundo, pero engañarse a uno mismo es bien difícil, ¿verdad? ¿De qué vale usted hablar de perdón cuando no ha perdonado a ese familiar que lleva años sin hablarle por algo que le hizo que tal vez ni recuerda que fue? ¿De qué vale hablar de amor si le habla más bonito al perro o al gato de la casa que su esposa, a su esposo, a su padre o a su hijo? ¿Ah? ¿Están riendo? Eso señala dos cosas. O que les pareció bonito el comentario, o que toqué un botón que no era. Sea cual sea, el Espíritu de Dios revelará. ¿De qué sirve hablar de amor
y no le perdona a su hija haberse fugado con su novio y haber salido embarazada. Hablar de amor y le cierra la puerta de su casa a ese hijo o hija que está enfrentando problemas con su identidad sexual. O algo más simple. Digamos que se hizo un tatuaje o una pantalla en desobediencia y rebeldía. Para no irnos a lo drástico. Habla de amor y en su vida ha cruzado palabras con su vecino o con su vecina porque al parecer no es cristiano y estamos a un paso. Y hablamos de amor. ¿De qué nos vale hablar de misericordia si subimos los cristales y le ponemos los seguros al ver un deambulante acercarse a nuestro vehículo? ¿De qué nos vale hablar de gracia si no somos capaces de darle dinero o comprarle comida a ese mismo deambulante? Hablar de gracia y no nos atrevemos a hablarle de ese regalo inmerecido que recibimos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo o compañeros de estudio. Poner en práctica la palabra de Dios en teoría suena fácil. Es en la acción donde nos colgamos. Y digo, nos colgamos. Queremos impactar nuestra comunidad saliendo con bocinas en las esquinas para en grupos predicar del amor de Cristo y con tratados que hablen de la condición del ser humano y de cómo el amor de Dios derramado por medio del sacrificio de Jesús los puede transformar, pero nos sentimos incapaces de vivir nuestro día a día con la cabeza en alto, predicando ese mismo amor con nuestra manera de vivir sin tener que pronunciar una palabra. Qué engañados vivimos. Nos engañamos a nosotros. Santiago, siguiendo la línea de poner en práctica la palabra de Dios, utiliza un ejemplo que encajonamos en muchas ocasiones, porque tenemos la mala costumbre de muchas ocasiones tomar literal la palabra de Dios cuando nos conviene. Así como dice, así es. ¿Ah? ¿No se trabaja sábado? Ahí está. Miren cómo dice el verso 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Miren el contraste. A la distancia, cuando uno ve estos versos, pareciera que son dos consejos separados. El de la lengua y el de la verdadera religión. Pero analicemos esto en el contexto. Podemos llenarnos la boca diciendo cuán religiosos somos y de halagos hacia nuestra intachable manera de vivir y cuántos me gané, según algunos, y cuánto sabemos de la Biblia, pero si no ponemos en práctica todo eso, nos estamos engañando. Podemos hablar, pero no nos engañemos. La verdadera religión, la única manera de vivir como Dios quiere que vivamos, es poniendo todo nuestro conocimiento y convicción en acción. Conocimiento y convicción en acción. Ocuparnos de los huérfanos, hijos sin padre, y de las viudas, mujeres sin esposos, en sus aflicciones. Y sí, estos grupos necesitan ayuda de manera literal. Y más en el tiempo que fue escrita esta carta. Eran grupos marginados por una sociedad que no los valoraba y los dejaba a su suerte. Pero también son símbolos de aquellos que necesitan urgentemente un padre y una esposa.
En ambos, la iglesia está supuesta a llenar el vacío. ¿Qué es la iglesia? Es la novia del Cordero. Y a su vez, representante de quién? De Cristo, del novio. También estamos llamados a dar a conocer el amor del Padre por medio de nuestras acciones. ¿Están siguiendo? ¿O están perdidos? ¿No? ¿Están bien? Okay. Así que por medio de Jesucristo, y si vivimos la verdadera religión, como dicen en la pelota, cubrimos todas las bases. El huérfano hallará en nosotros, la iglesia, la mejor representación paternal que haya existido. Y las viudas serán consoladas en medio de su tristeza porque no están más solas. El novio está con ellas y como Él ha prometido, estará con ellas todos los días hasta el fin. Ahora bien, Santiago también termina estos versos diciendo: haciendo todas las cosas sin dejar que el mundo nos corrompa, manteniéndonos firmes y con la mirada puesta en la meta, en el premio, en esa corona de vida que ha sido prometida para todos los que amemos al Padre hasta el fin. ¿No les parece algo glorioso saber que aunque los tiempos y las condiciones cambian, la palabra de Dios nunca cambia y sigue aconsejándonos a través de este camino a casa? Es hermoso. Yo leía esto y veía que todo eso como que decía: Señor, de verdad que tú eres grande. Tu palabra es viva, eficaz. Y podríamos recitarlo como esta frase trillada, pero es la verdad. Cubre todas las necesidades. Así que, mis amados, todo va a ser diferente si aprendemos a escuchar y a poner en práctica la palabra que tiene el poder para salvar el mundo. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Yo quisiera hacer un llamado en esta hora. Si tal vez tú no has dado este paso real dentro de tu corazón de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, quieres aceptarle en esta hora, reconociendo que hasta ahora es que esto te arroja luz y entiendes, quiero orar por ti. Así que levanta tu mano. Y si hoy en esta mañana deseas reconciliarte con el Señor, porque has comprendido que hemos escuchado mucho y obedecido poco, o ni tan siquiera hemos escuchado y estamos limitándonos a 30, 40 minutos semanales de predicación para que ese sea nuestro alimento, y deseas un cambio radical en tu vida, quieres reconciliarte y decirle: Señor, yo necesito tener una relación más cercana contigo, yo necesito que tú transformes mi vida, yo necesito escucharte, yo necesito poner en práctica aquello que tú estás diciendo. Levanta tu mano ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos necesitamos esto. Una iglesia que no conoce al Dios de la iglesia difícilmente puede seguir hacia adelante. Y es el anhelo del Señor, tener una relación contigo. ¿Tú sabes cuánto te ama Dios? Como vimos el viernes en la clase que dio René, lo entregó todo. Porque de tal manera, porque te amó tanto, es que entregó a su vida. Así que
Dígame usted si un Dios que entrega todo no desea tener una relación con aquel que está comprando y te está ofreciendo esta salvación tan grande. No voy a extender más el llamado. Señor, gracias. Gracias por las vidas que han levantado las manos, Dios. Gracias por tu palabra que una vez más nos confronta, pero a la misma vez nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Porque una cosa es señalar nuestras debilidades, como hace el mundo, que señala nuestras flaquezas, nuestras caídas, nuestras debilidades, pero no son dignos de estirar la mano para ayudarnos. Tú sí. Juntamente con nuestra tribulación, con nuestra prueba, con nuestras faltas, en Cristo, tú nos das la salida. Qué bueno saber que aunque hoy, hasta hoy, nos hemos comportado de una manera a lo mejor mediocre en la búsqueda, en esta relación que tú deseas tener con nosotros, hoy nos paramos, nos levantamos las manos y decimos: Señor, yo quiero tener una relación contigo. Así que te doy gracias por las vidas que han levantado sus manos. Gracias, Dios. Y oramos, Señor, para que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, dirigiéndonos en medio del camino, revelándonos. A lo mejor nos acercamos a la palabra y no entendemos lo que dice ahí. Pues, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y podamos comprender paso a paso, día a día, ir consiguiendo eso, el buscar, el acercarnos, el escudriñar, el entender, sabiendo que no es de nosotros, sino que proviene de ti, que es don tuyo, Señor. Tú vas a revelar la palabra a nuestro corazón, a nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a identificar el momento para poner en práctica aquello que estamos aprendiendo. Vivir una vida que te agrade, una vida en obediencia, una vida que hagamos las cosas como tú quieres que las hagamos. Y ahí todos levantamos la mano y sabemos que todos estamos fallando de alguna u otra manera, Dios. Qué bueno que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Porque si recibiéramos lo que merecemos, no estaríamos aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la gracia, ese regalo inmerecido. Gracias porque tú no te das por vencido con ninguno de nosotros. A veces hay padres, madres que dan por incorregible a sus hijos y dicen: ya, yo no lucho más. Tú no, tú sigues ahí. Tú sigues confiando en nosotros, en que podemos hacerlo mejor. Señor, queremos conocerte. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sé que hay varias peticiones de oración por ahí. Y es lo que